Felices los que tienen hambre y sed. Yo había colocado el título Felices los hambrientos, pero me pareció muy duro. Entonces lo cambié para Felices los que tienen hambre y sed. Y sí, es Mateo 5. Y sí, son las bienaventuranzas. Yo jamás pensé en mi vida predicar de las bienaventuranzas otra vez, pero de una manera que yo no había visto antes. Yo les dije, una vez prediqué las bienaventuranzas, fue un solo día y todas. Y para mí estaba bien. Y Dios me dijo, no está bien, hijo, hay más ahí. Bueno, empecé a excavar, empecé a mover. Y ahí vamos, felices los que tienen hambre y sed. Nada más para recordar, el Sermón del Monte fue el primer sermón de Jesucristo. Su primer sermón. Y Mateo menciona que Cristo es el rey. Por lo tanto, el Sermón del Monte es el manifiesto de un rey. No de un rey, del rey. Su nombre es Jesucristo. Empezando su ministerio, explicó cómo son las cosas en su reino. Y no son como nosotros pensamos que tienen que ser. Jesús sabe que el mundo busca felicidad. Siempre ha sido así. Y entonces Él comienza diciendo que yo les voy a dar felicidad. Si es lo que quieren, yo les doy. Pero no según lo que ustedes piensan, según lo que tiene que ser. Su presentación no fue exactamente lo que ellos esperaban. Ya comentamos eso 3 domingos. Jesús habla cosas asustadoras en su sermón. Jesús habla cosas que temblaron la política en Israel. Él estava oferecendo felicidade de uma maneira que nunca haviam oído em suas vidas. Algo muito raro. E como consequência, isso les fascinou. Mas depois lo odiaram. Primeiro les encantou e depois los desencantou. E dijeron, espera um poquito, ¿es el precio? Não. Pero de início les fascinou. E para quando terminou o sermão, estavam mais que fascinados. Estavam absolutamente assombrados e confundidos com o que ele havia dito. E então, nosso Senhor Jesus estava oferecendo uma felicidade real, algo que eles não conheciam. Bienaventurança real. Pero é o tipo de felicidade e bienaventurança que solo viene por ser parte de su reino. Foi muito enfático Jesucristo. Los que não são cristianos não são felizes. Ponto. Porque não estão dentro de su reino. E ele começa a falar de coisas muito difíceis para que eles pudieran escuchar. São verdades de su reino. Mateus 5:6 diz assim. Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados los que têm hambre e sede de justiça, porque ellos serão ¿qué? Saciados. Pergunta retórica: de que tienes hambre? De que tienes sed, igreja? Não hablo del alimento material. Se tu hambre e se tu sede estão mal enfocados, jamás serás feliz. Porque intentarás llenar lo espiritual con lo material e terminarás más vacía que antes. Não é malo ter hambre de algo. Por supuesto que aqui não estou falando de comida. O problema é quando o hambre e a sede estão mal enfocados. Te daré 3 exemplos de um péssimo enfoque. Lúcifer. Ángel de luz. Se não sabias, Lúcifer significa ángel de luz. ¿No? Querubín ungido. Eu não sei tu, pero eu não conozco a nadie chamado Lúcifer, que é do estigma. Claro que eu jamais colocaria isso em meu hijo, não? Lúcifer. Não chama Lúcifer, fantástico. Não há. Pero Lúcifer seu nome significa ángel de luz, querubim ungido. Aquele mais cercano ao trono. A máxima criação do Senhor em seu momento. Imagínate o que era isso. Lo mais maravilhoso que Deus havia criado. E Lúcifer
empezó a tener una ambición consumidora, un hambre, pero por algo que no tenía que tener hambre. Quería ser como Dios. Tenía hambre de poder, quería ser como Dios. Es más, Lúcifer quería ser Dios. Tan cercano a Él, Dios, somos iguales. ¿Sabe otro? Nabucodonosor, rey de Babilonia, el más grande de todos los imperios del mundo en todos los tiempos. Nabucodonosor, que fue un monarca como ningún otro, antes ni después de él. Nabucodonosor, quien gobernó un dominio inmenso sobre la humanidad. Nabucodonosor, el rey más glorioso de la historia. Y Nabucodonosor también tuvo hambre, aún siendo rey. ¿De qué tuvo hambre Nabucodonosor? Ok. Daniel capítulo 4, versículo 30. Habló el rey y dijo, escuche, está subrayado, escuche eso. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Wow. Si Lúcifer tuvo hambre de poder, Nabucodonosor tenía hambre por alabanza. Alábeme, alábeme, yo soy Dios. Se alabó a sí mismo. Y entonces hubo una reacción de parte de nuestro Dios. Daniel 4, versículos 31 y 32. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a bueyes te apacentarán. Literalmente se volvió un animal. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y no lo da, y lo da a quien le quiere. 7 meses Nabucodonosor como un animal en el pasto. Se encurvó, se colocó en 4 patas, el pelo creció. De todo lo que me impresionó del Museo del Louvre, hay una cosa que sí es espeluznante. Está el trono de Nabucodonosor. Su trono. Los turistas pasan por ahí porque todos quieren ver un cuadro que mide 80 por 60, la Mona Lisa. Todos van ahí para ver la Mona Lisa. De hecho, hay plaquitas en todo el museo señalando la Mona Lisa, la Mona Lisa. Nadie ve lo demás, pero nosotros sí, yo sí. Ahí fuimos. Entonces, entramos a la sala del imperio asirio persa, medo persa, babilónico, y ahí entonces estaba lo que hemos leído, el trono de Nabucodonosor. Y sabe, su trono no trae pies, su trono trae patas. Te acercas al trono y ves las pezuñas. El rey quedó tan marcado por la experiencia que tuvo que mandó hacer ese trono. Y hoy está en el Museo del Louvre el trono. Me llamó mucho la atención. Estaba en el trono y miro hacia abajo y las pezuñas. Y había en cada sala hay un policía. Había un policía. Yo me acerqué y le dije, ¿es este? De inmediato me dijo, sí, son sus patas. Después que ofendió a Dios. Imagínate la preparación que tiene ese policía de la sala babilónica. Le digo, sí, son ese trono, las patas. Y preguntó, ¿usted ha leído la Biblia? Le dije, sí, señor. Entonces, ¿sabe que estoy hablando? Sí, señor, es esto. Dios tiene el poder y Dios da el poder a quien Él quiere dar. Napoleón tenía una frase, el poder absoluto corrompe absolutamente. Si no hay nadie sobre el mandatario, es un dictador. Hemos tenido varios en la historia de la humanidad. Y Nabucodonosor fue uno de esos. Hambre mal enfocada. Lúcifer tenía hambre de poder. Nabucodonosor tenía hambre de alabanza. Y ninguno de ellos logró lo que quería lograr. Ninguno de ellos. Hay una tercera historia
No sabemos su nombre, solo sabemos que era un hombre rico, que una vez buscó a Jesucristo para platicar con él. Lucas 12, versículo 17 al 19. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Cristo empieza a hablar con ese hombre rico y le da esa historia, le comenta esa historia. ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Sabe qué es eso? El egoísmo es para mí. Nunca pensó en compartir lo que tenía en exceso a los demás. ¿Cuál fue su solución? Derriba todo. No tengo donde guardar los 64 camiones que tengo allá afuera. Señor, ¿por qué no dona eso a quien necesito? Lo vende. No, todo es mío. A ver, derriben los graneros que tenemos, construyo más grandototes y quiero todo ahí, y así descansaré en paz. Vendo todo lo que tengo. No iba a compartirlos con nadie, simplemente los iba a acumular. Y aquí está la respuesta de Dios a esa persona. Lucas 12, versículos 20 y 21. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, ¿quién se quedará con todo lo que has guardado? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No hay nada malo en que tengas dinero. Qué bueno que lo tienes. Si eres millonario, te felicito. Pero tu enfoque no puede estar en lo que tienes, en tus bienes. Tiene que estar en aquel que te los dio. Su nombre es Jesucristo. Reconociendo quién te ha suplido. ¿Están aquí, verdad? El enfoque es este. El dinero no es el problema. El problema es el amor al dinero. Según el hombre más sabio del mundo, su nombre es Salomón. Raíz de todos los males, ¿el amor a qué? No es el dinero. No, es que haré un voto de pobreza bobo, necio. Dios te prospera, qué bueno. Pero nunca se te olvide de dónde viene la prosperidad que Dios te ha dado. Viene de Dios. Ese hombre tenía hambre, pero por posesiones. Y no quería compartir con nadie lo que tenía. Iglesia, hermanos y hermanas, personas que nos ven por internet, no hay nada malo, escuchen, no hay nada malo con la ambición. Es bueno, hasta cierto punto. No hay nada malo con la pasión, pero cuidado con ella. No hay nada de malo con una motivación determinada. No hay nada malo con un gran deseo, si lo que deseas tú es lo que desea Dios para ti. No hay nada malo en eso. Pero ¿qué es lo correcto? En toda esa historia, ¿qué es lo correcto? Mateo 5, 6, regresamos al versículo 6. Felices son los que tienen hambre y sed de justicia. De justicia. El alimento y el agua, sí, son necesidades básicas. Funciona igual con la justicia. Necesitas justicia como necesitas alimento y agua en tu vida. Nuestra vida física depende, otra vez, del alimento y del agua. Si no, no funcionamos, ¿verdad? Nuestra vida espiritual necesita justicia de Dios. No puedes vivir físicamente sin el agua y sin el alimento, y nunca vivirás espiritualmente sin la justicia de Dios en ti. Piensa acerca del aspecto físico y quizá te dará una idea de la intensidad de lo que Cristo habló hace 2000 años. Nuestra vida física depende del alimento y agua, la espiritual de la justicia de Dios. Pero Cristo menciona el hambre y la sed. Desde que José reunió a sus hermanos en Egipto, el mundo ha enfrentado la hambruna. A partir de ahí,
la hambruna. Te daré um pouco de história para que entenda o que estou dizendo. A poderosa Roma, no ano 436 a.C., era tanta el hambre que havia em la capital, em Roma, que as pessoas preferiam suicidar-se, tirando-se ao rio Tíber. El Tíber cruza Roma. Assim como el Támesis cruza Londres, el Sena cruza Paris, el Tíber é o rio que cruza Roma. Era tanto el hambre que as pessoas diziam: não quero morrer de hambre, me vou a matar ahogándome. E se tiravam, miles se tiraram ao Tíber, em la poderosa Roma, em 436 a.C. El hambre azotou a Inglaterra no ano 1005. Foi terrível. E toda a Europa sofreu hambruna extrema em los anos 879, 1016 e 1162. Nadie habla disso. Pero hubo uma hambruna generalizada em toda a Europa, que matou mais que a peste negra. Foram milhões de pessoas que foram mortas por el hambre. E em Roma se suicidavam no Tíber. Famílias inteiras, Famílias inteiras. Bebês, niños, niñas, que preferiam morir ahogados que morir de hambre em la poderosa Roma. Bueno, a verdade é que o mundo está tratando de alimentar-se de lo que lo nutre, de lo que lo sustenta. Está tratando de alimentar-se de aquello que não pode llenar sua necessidade. Por isso essa búsqueda incessante por llenar um vazio espiritual, e não sabem que nunca vão lograr sem Cristo. El hambre, el hambre. El coração de toda pessoa nesse mundo, cristiano ou não, foi hecho e foi criado com um hambre, pero por Deus, não por outra razão ou por outra situação. Todo ser humano nasce já com hambre. E não hablo outra vez de alimento material, hambre por seu Criador, entender por que vivimos, o que estamos fazendo aqui. Esse é o hambre, que mal enfocado pode provocar desastres. O homem trata de satisfazer o hambre por Deus com toda classe de coisas materiais, com a basura do mundo, com as algarrobas de los cerdos, como o hijo pródigo. Su corazón anhela ser alimentado y se alimenta del alimento que no alimenta. No es trabalengua mexicano, pero ahí te va. El ser humano insiste en alimentarse del alimento que no alimenta el mundo y sus valores. Y regresa más vacío que antes. Jeremías lo expresó de esa manera. Jeremías capítulo 2. De versículo 11 al 13, a palavra diz assim: ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Isso é curiosíssimo, miren isso. Sin embargo, mi pueblo, Jeremías hablando, os judíos, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre isto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Más directo imposible. El hombre ha creado religiones para no buscar a Dios. Para no buscar a Dios. Buscar a Dios es fácil. Ahí está Cristo, Él es Dios, búsquenlo. No hay atajos, es directo, pero no. Ao invés de beber el agua de la fuente verdadera, el hombre ha intentado hacer cisternas que no retienen el agua. Cada vez que se llenan, se vacían, se llenan, se vacían. En otras palabras, Dios ha hecho al hombre con hambre y sed por él, pero el hombre se rehúsa a venir al pozo de agua viva y se construye para sí mismo cisternas rotas que ni siquiera podem contener el agua. Se vacían muy rápido. Por eso el ser humano siempre está vacío, siempre está hambriento, porque no tiene a Cristo. Pregúntate a ti mismo en esta mañana, iglesia: ¿de qué tengo hambre? ¿De qué tienes hambre? ¿Poder? ¿Alabanza?
posesiones, placer, reconocimiento, títulos, dinero, fama. ¿De qué tienes hambre? Porque la respuesta a esta pregunta determinará si eres parte del reino de Dios o no. Pastor, pero soy cristiano. ¿Y? Yo conozco un montón de cristianos que buscan a todo menos a Dios, pero son cristianos, segundo ellos, segundo ellas. ¿De qué tienes hambre? La respuesta a esta pregunta determinará si estás dentro o fuera del reino de Dios. ¿De qué tienes hambre? Aquellos que están en su reino, sí tienen hambre, sí tienen sed, pero de su justicia. Queremos más de Él en nosotros, no de nosotros en Él. Como siempre, en esas bienaventuranzas siempre hay preguntas. Ahí te va la primera. Primera pregunta. ¿Cómo esta bienaventuranza está encajada con las otras? ¿Cómo sigue el proceso? ¿De qué manera? Es un proceso lógico. Ahora, míreme a mí porque no se va a proyectar. Escuche bien, por favor. Hablando de las bienaventuranzas anteriores a esta, que ya hemos estudiado. Si has sido quebrantado en su espíritu y estás abrumado por tu propia pecaminosidad y lloras por tu pecado y después mira hacia arriba y reconoce en humildad la santidad de Dios, no la tuya, la respuesta debe ser que sí, tienes hambre y sed de la justicia de Dios. Es un proceso entre las bienaventuranzas. ¿Se dan cuenta de eso? Así Cristo armó su discurso, su predicación. Increíble. Una lleva a la otra. Es una escalera, son peldaños hacia Él. Si de verdad entendiste las anteriores, entenderás esta. Si tienes hambre y sed de la justicia de Dios en ti. La segunda pregunta: ¿qué significa tener hambre y tener sed? ¿Qué significa eso? Vivimos en una sociedad en la cual la sed y el hambre son estados temporales. Gracias a Dios tenemos alimento, tenemos agua. Si tenemos hambre, vamos a refri y comemos algo. Aunque sea la comida guardada desde ayer, pero hay. Siempre he dicho, la mejor invención del mexicano es el recalentado. Yo sé que ese país ha inventado un montón de cosas, pero para mí como extranjero, aquí está certo, no me dejan mentir. En Brasil no era recalentado. Lástima, margaritos allá. Se sirve, se come, se acabó. Mañana hay más, pero lo de hoy es lo de hoy. Vivimos en una sociedad donde podemos hacer eso. Tenemos sed, pues vamos al agua. Tenemos hambre, pues vamos y comemos algo. La solución a nuestra sed física está al alcance de la mano. Hermanos y hermanas, es todo. No entendemos ese concepto. Y con el hambre siempre está la posibilidad de mitigarla, de comer algo. La verdad es que no sabemos verdaderamente lo que es tener hambre y tener sed. Verdaderamente. Como muchas personas padecen hoy en día, en algunos países todavía. Les quiero contar una pequeña historia. ¿Quieren una historia, sí o no? Que la voy a contar de toda manera. Tú no tienes como zafarse de eso. Ahí te va la historia. En 1966 salió un libro llamado La Última Cruzada. No tiene nada que ver con las cruzadas del siglo XIII o XII, no. La Última Cruzada, escrito por un mayor, el mayor Victor Hubert. Y es sobre la liberación británica de Palestina. Cómo los británicos del siglo XIX entraron y sacaron de ahí a los árabes. Quiero comentar más una parte y vas a entender por qué estoy hablando de eso. Dice así, y cito el libro, ¿ok? Manejando desde Beerseba, una fuerza combinada de soldados australianos, ingleses y neozelandeses venían por la parte de atrás presionando a la retirada turca en el desierto. El ataque se encontraba lejos de la caravana de los camellos que llevaba agua. Você que sabe que eso, se equivocaron de estrategia y corrieron más que el agua. El agua quedó atrás. Error.
estratégico militar, repasaron lo que llevaban el agua, entusiasmados porque los turcos corrían, pero fue una trampa turca. Corrieron, los ingleses los siguieron, se acabó. El agua quedó muy atrás. Entonces dijeron, si regresamos, son 2 horas otra vez en el desierto. No, mejor avanzamos. De todas maneras vamos a morir de sed. Vamos avanzando. El agua quedó atrás. Las cantimploras estaban vacías. El sol brillaba con crueldad en un cielo en donde las aves de rapiña estaban a espera de los futuros cadáveres. Nosotros, dice el mayor. Nuestras cabezas dolían. Nuestros ojos estaban rojos y ya no veíamos bien. Nuestras lenguas comenzaron a inflamarse. Nuestros labios cobraron un tono negro morado y comenzaron a romperse y la sangre escorría en nuestras bocas. Aquellos que se salieron de la columna, de donde estaban ellos, nunca más fueron vistos. Se perdieron en el desierto. Porque hay personas que por espejismos ven agua donde no hay, salen corriendo y se pierden. Y ahí se quedan en el desierto. La columna se esforzó por seguir adelante hasta Siria, hasta el norte, hasta Siria, donde había mucha agua. Y si no hubieran podido llegar ahí, cuando cae la noche, miles estarían muertos en ese día. Miles. Y entonces no hubo de otra. Ese día peleamos con los árabes. En ese estado, peleamos. Peleamos como pelean los hombres por sus vidas, por sus aguas. Entramos a Siria, cayendo la noche, sobre los talones de los turcos que se retiraban. Y aquí viene lo más increíble. Los primeros objetos que vimos fueron enormes cisternas de piedra llenas de agua cristalina, clara, fresca. En el área de la noche, el sonido del agua corriendo por los estanques podía oírse de manera distintiva, enloqueciéndonos conforme nos acercábamos al agua. Sin embargo, escuche eso, sin embargo, ningún hombre murmuró ni reclamó cuando se dieron órdenes para que esperaran frente a las cisternas de agua. O sea, no tomen el agua, fórmense allí. Él describe que habían prioridades. Primero, los heridos tomarían el agua. Después, aquellos que estaban de guardia. Y después, hombre por hombre, compañía por compañía. Tomó 4 horas hasta que el último hombre probó el agua. 4 horas más. Y durante todo ese tiempo habían estado a unos metros de un pequeño muro detrás del cual había miles de galones de agua fresca y cristalina. Disciplina, ¿no? Y termino con eso, lo que escribió el mayor. Yo creo que todos aprendimos nuestra primera lección bíblica, en la marcha de Bérseba, esa marcha al agua en Siria. Si así fuera nuestra sed por Jesucristo y por su justicia, cuán ricos seríamos en el fruto del Espíritu. Punto. Se acabó el libro. El mayor era cristiano, era un capellán, era un predicador. Eso sí es sed, eso sí es hambre. Eso es lo que Jesús está tratando de decir en el sermón. Ese es su mensaje en ese sermón. Él está hablando del hambre y sed a personas que sí entendían lo que significaban físicamente eso. Los verbos griegos empleados ahí son poderosos. Por ejemplo, peinontes es lo que está ahí. Hambre significa sufrir dolorosamente por el hambre. No es solo hambre, es sentir dolor en el estómago, en todo tu cuerpo por el hambre. Peinontes, no es hambre como hablamos hoy. Peinontes. Tem la idea de un dolor profundo provocado por el hambre, no solo superficial. Cristo está diciendo, tengo un hambre por mí, pero un hambre profunda. Un hambre que te duele el alma si tú no me buscas. Porque yo quiero que me busques. Porque yo puedo saciar tu hambre, pero búscame y viviréis.
búscame y viviréis. Después está la sed. La palabra ahí es dipsao. Hablo de palabras griegas porque el original es mucho más extenso que lo que estamos viendo en español y en portugués. O en portugués. El término que se usó ahí es muy profundo. Dipsao significa igual, significa romper la garganta por no tener agua en ella. Es cuando se agrieta no solo los labios, también se abre la garganta de tanta sed que la persona tiene. ¿Sabe lo más interesante? Es que eso está, diríamos, en gerundio. Eso está en presente participativo contínuo. Pastor, ¿qué significa? Te voy a explicar. Significa un proceso. Cuanto más hambres tienes, más serás saciado. Cuanto más sedes tienes, más Él te dará de beber del pozo de agua viva. Hambre y sed de su justicia. Es un acto continuo. Cuanto más hambre tengas, más te vas a saciar. Cuanto más sed tengas, más te dará agua, y agua de vida eterna. Esas palabras están ahí, no es casualidad, es para provocar un impacto en ellos. Tercera pregunta. ¿Qué es esto por lo que tenemos hambre? Significa, ¿de qué tienes hambre? Iglesia, personas que nos ven, ¿de qué tienen hambre? La felicidad, iglesia, es una consecuencia, no es un fin en sí misma. La felicidad es una consecuencia. Felices son los que tienen hambre y sed de justicia. Por eso son felices, porque serán saciados. Si de verdad quieres ser feliz, debes entender que la felicidad viene como consecuencia de la justicia de Dios en ti. Convive con Cristo todos los días. No es ninguna droga santa, no es ninguna palabra mágica, no es alguna experiencia mediática, no es eso. La palabra justicia, de kaiosumé, en griego, de kaiosumé, significa estar, escuche eso, justicia, increíble, ¿no? Justicia, de kaiosumé, significa estar en la posición correcta con Dios. Isso é justicia. Estar en la posición correcta con Dios. Si estás en los caminos de Dios, si estás en la dirección que Dios quiere para tu vida, tendrás justicia de Dios en ti. ¿De qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? Pero no sea como los de la caravana Bérseba que se fueron por un lado y se perdieron. No, mantén tu rumbo. Llegarás al agua. Llegarás a la vida. Isso é justicia. De kaiosumé. Isso é increíble, ¿no? Estar en la posición correcta con Dios. No te preocupes. ¿Qué es lo que estoy diciendo después de tanto tiempo, después de todo eso? Simple, iglesia. La única felicidad real en la vida es estar bien con Dios. Lo demás va a fluir. ¿Sabe por qué? Porque tu paz no tiene precio. Tu paz no tiene precio. Eso es todo. Eso apunta a dos cosas: salvación y santificación. Estar en la posición correcta con Dios. Salvación y santificación. La primera es inmediata. Si crees en tu corazón y confesas con tu boca que Cristo es Señor y Salvador, serás salvo. Es de inmediata. Porque no fue obra tuya, fue obra de Él hace 2000 años colgada en una cruz por ti. La salvación es inmediata. La santificación es un proceso diario. Depende de ti. La primera es completamente obra de Dios, salvación. Y la segunda es responsabilidad de nosotros, santificación. Él te ha limpiado, mantente limpio. Punto. Es todo. Acuérdate, justicia, de kaiosumé, estar en la posición correcta con Dios. Cuando un hombre abandona toda la esperanza de salvarse a sí mismo y abandona toda la esperanza de su propia justicia personal y comienza a tener hambre por una salvación que solo puede venir de las manos de Dios, y entonces conocerás
lo que é a felicidade. Solo aí. É quando o homem decide, eu não puedo. E Deus diz, pero eu sim, hijo. Eu sí puedo. Solo quando o homem decide salvar-se a si mesmo, solo quando o homem desiste de auto-justificar-se por seus pecados, solo quando o homem deixa de buscar lo externo para suprir lo interno, é quando encontrará a felicidade. Quando eu me converti, depois de 10 anos que oraram por mim, foram 10 anos, cabeça dura, claro, judío, que mais? Eu não era Pinóquio, para minha cabeça era assim, de palo, dura, não era Pinóquio para mim. E no dia que me entreguei a Cristo, de verdade, no dia que me entreguei a Ele, o primeiro que pensei foi, se eu houvera sabido que era tão bueno, eu houvera hecho desde há 10 anos. Tanto lutei por nada. ¿Sabe por quê? Porque lutei por mim. E eu sem Ele não sou nadie, nem nada. Essa é a condição. E então encontrei a felicidade. A verdadeira felicidade. Pergunta número 4. São 5 perguntas. 4. Qual é o resultado, então? ¿Qué es lo que resulta todo eso, pastor? ¿Cuál es el resultado? En primer lugar, está en la Biblia, nada más en la Biblia. En primer lugar, el texto dice, bienaventurados. Y al final dice, serán saciados. Empieza con la bienaventuranza y termina con, yo voy a suplir, no se preocupen. La palabra significa estar completamente satisfechos, saciados. Saciados. Serán saciados. Deus quer que estemos todos felizes e completos em Ele. Pero busquen a justiça de Deus, não outra coisa. Deja que Ele impere em suas vidas. E 5. E última pergunta. A grande pergunta, a mais importante de todas. Como sei se de verdade tenho hambre e sede de justiça? Como sei? Ok. Les daré uma prova. Para alguns será muito boa, para outros nem tanto. Já te aviso. Aqui não há volta atrás. Te haré algumas perguntas e contesta em tu coração. Nem tienes que hablarme, simplesmente contesta em tu coração. São 4 perguntas. E vas a determinar se estás ou não estás. Se tens hambre e sede de justiça ou de outra coisa. A primeira pergunta é essa: estás insatisfecho contigo mesmo? Pergunta, responde a tu coração. ¿Estás insatisfecho contigo mesmo? Contigo mesmo? E não hablo não hablo de el cuerpo, flaco, gordo, não. Hablo de tu coração, aí adentro. Se há algum sentido de satisfação total em ti, eu me pergunto se de verdade sabes lo que es tener hambre y sed de justicia de Dios. Si lo que has sentido hasta el día de hoy es, no, ya la hice. Ok, para ti se acabó, no hay nada más. No hay nada más. Porque solo los insatisfechos alcanzarán satisfacción. Solo ellos serán saciados. Si estás tan lleno de ti que no hay lugar para Dios en ti, allá tu vida. Allá tu vida. Pregunta número 2. ¿Lo externo me satisface? ¿El mundo me satisface? Si es sí, si tu respuesta es sí, entonces lo espiritual, hermana, no es para ti. Busca otra cosa. Lástima. Si estás tan lleno de las cosas del mundo que la espiritualidad para ti es solo un librito, con 66 libros nada más y queda allá, lo espiritual no es para ti. Porque cualquier cosa te va a llenar. Cualquier cosa te va a llenar. Deus não entra aí. Porque estás tan lleno que não há lugar para Cristo. Aún sendo cristiano. Uma paradoja, não? Pero bueno. Decisão personal. Pergunta número 3. ¿Tienes hambre por la palabra de Dios? ¿Por la Biblia?
Porque justamente en la Biblia donde encontramos la justicia de Dios. De eso estamos hablando hoy. Si estás teniendo hambre y sed de justicia, tendrás un hambre por la palabra de Dios y la vas a devorar todos los días. Pero si eres de aquellos que te limitan nada más a domingo a venir o jueves al culto virtual y nada más lee, entonces yo no sé lo que quieres. La verdad no sé lo que quieres, no sé lo que buscas. Pero Cristo se sabe. Justicia de Dios, ¿dónde la encuentro? Aquí, en la palabra de Dios. Pregunta número 4. ¿Tu hambre es incondicional? Termino con eso. Un hombre hambriento no quiere alimento y un traje nuevo. No. Un hombre hambriento no quiere alimento y un nuevo par de zapatos. No. No le importa el traje ni los zapatos. Simplemente él tiene hambre de la palabra de Dios, de su justicia. Simplemente déle a ese hombre alimento y agua, porque es todo lo que necesita en Dios. Fuera de Él no hay nada. Por lo tanto, la pregunta es: ¿tu hambre es incondicional o cualquier cosa te llena? Tengo aquí la palabra. Lee 2 versículos y te doy un traje nuevo. Increíble. ¿Es eso? No, no es eso. No puede ser así. Por eso imperios son derrotados, porque tienen hambre, tienen sed de lo que no tienen, porque tener hambre ni sed. Por eso personas caen y no se levantan, porque su hambre y su sed están completamente mal enfocados. Y Cristo se para en una pequeña montaña al norte de Jerusalén y soltan las bombas y empieza el sermón. Llega un punto que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuanto más hambre tengan de mí, más yo estaré con ustedes. Cuanto más sed tengan de mi palabra, más la van a entender, porque yo te la voy a enseñar. Y la enorme mayoría reunida ya hace 2000 años les fascinó, pero no entendieron absolutamente nada. Hasta 3 años y medio después. El detalle es este: ¿qué estamos haciendo que no estamos haciendo? Yo sé que ese sermón pesa. Me pesó a mí cuando yo lo hice, porque me confrontó conmigo mismo. Y cuando un sermón confronta al predicador, es bueno, porque viene de Dios, no del predicador. Se ponen de pie, por favor. Ya saben, no espere que yo les invite. Si quieren venir adelante, pasen aquí al altar y preséntate ante Jesucristo. Tú sabes lo que tienes que decir, lo que tienes que hablar, tú lo sabes. Quizás digas: pastor, me siento más cómodo aquí. Ok, ahí en tu silla, está bien. Si te puedes hincar, híncate ahí, usa tu silla como altar, pero si quieres pasar, adelante. Adelante. Simplemente, sea aquí o sea allá, habla con tu Señor. Yo sé que hay personas que no se pueden hincar, pues siéntate en tu silla, toma tu lugar, no hay problema. Pero ora, ora, como nunca antes en tu vida. Ora, porque la respuesta que darás a Dios hoy determinará si estás en su reino o no estás en su reino. Simplemente habla con Él. Te he dado las claves para que puedas entender si estás o no estás. Y si no estás, que estés. Espíritu Santo de Dios, maravilloso eres. ¿Por qué nos confrontas? Toda confrontación provoca dolor, es lógico. Por eso es una confrontación. Pero ¿sabe qué, Padre? Cuando ese dolor es el resultado de una confrontación contigo, tú nos sanas. Y ya no nos duele. Porque hemos entendido por fin nuestra condición, nuestro estatus espiritual.
Aquí están mis hermanos, Señor, mis hermanas, conscientes, todos ellos y yo, de que eso es una cosa muy seria. Muy seria. Si estamos buscando lo inalcanzable y lo seguimos haciendo, es tiempo de redireccionar nuestra hambre y nuestra sed. Desde hace 2000 años, Señor, ese sermón ha sido predicado y mal interpretado. Y mal usado. Ahora entiendo por qué, Señor. Me dijiste, regresa en tus pasos y predícalo otra vez, pero ahora a mi manera, no a tu manera. Isso me confrontou, Senhor, tremendamente. Pero nessa manhã, com nuvens no céu, Senhor, entendo por que lo hiciste. Com tantos materiais que tenho para predicar, las séries e todo, e metiste isso, Senhor, porque foste tu. Pero eu entendo, é que já não podíamos seguir como estávamos. Muita igreja, muita alabança, muita palavra, pero o resultado, vazio outra vez. Tu sermão nos confronta hoje, como lo foi há 2000 anos. O resultado correto, Senhor, provém de uma búsqueda correta. Ajuda-nos a buscar tu reino, tu justiça. Ajuda-nos, Senhor, a ter hambre e sed por tu justiça em nós. Que nunca nos sintamos autossuficientes, jamás. Porque aqueles que te buscam serão saciados. É tu promessa. Felizes os que têm hambre e sed de justiça, porque eles serão saciados. Lo dijiste, Senhor, e é certo. Tu nos sacias, tu nos llenas. Não havíamos entendido isso hasta o dia de hoje. Não havíamos captado a ideia hasta o dia de hoje, Senhor. Isso é tremendo. Se nos dói, a confrontação sempre provoca dolor. Pero uma vez mais, te repito, se esse dolor é resultado de uma confrontação contigo, Senhor, que bueno, porque seremos saciados, seremos sanados, seremos limpiados, seremos levantados uma vez mais. Aí em tu coração, minha irmã e minha irmã, habla com ele. De que tienes hambre? De que tienes sed? Quedou muito claro hoje o enfoque correto. Pero es tu decisión tomarlo o no. Es tu decisión. Gracias, Señor. Gracias por darnos el entendimiento necesario en horas oscuras de nuestra vida. Gracias, Señor, por hacernos gozar y ser alegres en las horas claras de nuestra vida, Señor. Sea como fuese, Señor, tú estás con nosotros. Por isso te agradecemos, Espírito Santo de Deus, en essa hermosa mañana, en tu casa, en tu presencia. Não venimos aqui a hablar de nosotros, não venimos aqui a hablar de um pensamento humano, filosofia vana, não. Hablamos de tu palavra. Predicamos tu palavra. O resultado são corações cambiados e dispostos a adorarte, em espírito e em verdade, a buscar tu justiça. Lo demás vendrá por añadidura, Señor. Lo demás vendrá. Pero primero eres tú. Siempre serás tú. Dile gracias. Agradece. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Tú estás aquí, Señor. Gracias por tu presencia. Espíritu Santo de Dios, gracias. Amén. Poco a poco se van parando, por favor, regrese a sus lugares. Pero sigan orando, claro. Aún caminando, sigan orando. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Pues una vez que estemos ya en un lugar, ¿por qué no damos un aplauso otra vez a Jesucristo? ¿Verdad?
Él es tremendo.